Ahora subir en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y mientras usted encuentra la cita bíblica, quiero saludar a todas las personas, todos los televidentes que nos ven por vía YouTube, desde Cali para las naciones de la tierra. Esta mañana nos confirmaron que el culto de las 7 lo estaban viendo desde Sardinia, Italia. ¿Sabe dónde queda eso? Lejos, lejos. Y allá estaba una familia sintonizada, viendo la palabra, viendo el mensaje, viendo el culto, recibiendo palabra de Dios. Así que les saludamos aquí desde Cali para las naciones de la tierra. Si usted quiere saber más de nosotros, déle clic al botón de suscribirse y podrá recibir todas las noticias de parte del Centro de Fe y Esperanza. Y dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, diga conmigo, los cuervos. ¿A quiénes? Que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Vemos cómo empieza la historia, y es importante que usted se meta en la historia y se coloque en los pies de las personas que la estaban viviendo. Empieza explicando que el profeta Elías fue a donde el rey Acab. Acab era una persona que había hecho algunas cosas que no eran de acuerdo a Dios. Entre ellos se casó con una mujer llamada Jezabel, que la mujer era tremenda, y ella adoraba a un dios Baal, y pues era todo lo contrario de lo que un rey del pueblo de Israel debería hacer. Entonces Dios, por medio de Elías, dice que haya una sequía, en otras palabras, que no llueva por mucho tiempo. Para usted y para mí, vivir en una ciudad, en una sociedad urbana como la que vivimos, el no llover es bueno. No me miren así, que cuando llueve muchos de ustedes no vienen al culto. Si fuera bueno, uno con más ganas vendría, ¿cierto?
O imagínese usted, está en la piscina bronceándose y de repente salieron las nubes negras. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice uno? Se dañó el día, se me dañó el paseo. Entonces, nosotros vemos la lluvia no como algo bueno, sino como algo... Para ellos no vivían en una ciudad urbana como nosotros, ellos más que todo vivían en unas zonas agriculturales. ¿Hay alguien aquí que vivió y le tocó trabajar en fincas viviendo de lo que la tierra le daba? ¿Hay alguien? Las personas que vivieron en esa época son muy pocas. Hoy en día la gran mayoría del país es en las zonas urbanas, entonces para nosotros es difícil comprender lo que estaba sucediendo. Pero en esta época todo el mundo dependía de la comida que daba la tierra, porque no es como ahora que importamos hasta el frijol. No, y si la tierra no daba comida, no había comida. Y si no había lluvia, no había siembra y mucho menos cosecha. Dios le dice a Elías, ve al arroyo que ahí te sustentaré. Y manda a unos aves del cielo hermosas llamadas los cuervos. No sé si usted sabe qué comen los cuervos, pero los cuervos no comen nada agradable. Se lo pongo en contexto. Imagínese usted que usted estuviera en su casa y todos los días la carne y el pan se lo trajera un gallinazo de la galería. Pero es que Dios obra de unas maneras extrañas. Y le llevaba todos los días, dice la Biblia, el pan y la carne en la mañana, en la tarde, y la bebida era un arroyo. Pero los arroyos dependen de qué. ¿De qué depende un arroyo? De la lluvia. Y si no llueve, eventualmente el arroyo se seca. Y Dios entra y obra y le dice a Elías, Elías, te tengo un ricachón para que te sostenga. ¿Eso es lo que dice? Hay alguien que tiene que corregirme porque usted no puede creer todo lo que yo le digo, usted tiene que leer. ¿A quién mandó Dios que sostuviera a Elías? A una viuda. Y esa sociedad no es la sociedad de hoy en día, donde la mujer siempre trabaja. Esta era una sociedad donde el sustento venía del hombre, y si ella moría, y si él moría, ella quedaba viuda, básicamente no llegaba el sustento a la casa. Entonces, la viuda tenía dos problemas. Uno, que no tenía un esposo que trajera el dinero o el sustento a la casa. Y segundo, así hubiera plata, no hay comida para comprar porque están de sequía. El problema era doble. Y ese día, seguramente ella ya sabía que se estaba acabando la comida. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted se levanta muy cansado y abre la nevera a ver qué vas a hacer de desayuno o casi almuerzo porque te levantaste tarde y solamente hay un huevito y un poquito de cebolla que le quedó del almuerzo. ¿Eso es un sentimiento de alegría o no? Y eso que ustedes seguramente tienen la manera de comprar más, solo que les da pereza ir a comprarlo. Esta señora no tenía manera de comprar más. Ella abrió su despensa y solamente vio un puñado de harina y un poquito de aceite. Diga conmigo, un puñado de harina y un poquito de aceite. Nada más. Y entonces llega el profeta a la casa y dice, buenas tardes. Y ella seguramente vio al profeta y dijo, aleluya, vino un hombre de Dios. Y el hombre le dice, dame de lo que tienes, hazme una torta a mí primero. ¿Cómo? Viene a quitarle la comida a la pobre viuda. Muchos dirían, sinvergüenza. ¿Cómo es posible que le va a quitar el alimento, lo poquito que le queda a la viuda? El plan de la viuda, cuando ella se levantó esa mañana y abrió su despensa, seguramente dijo, bueno, con este poquito que me queda de harina, hago el pan y no me queda más, porque dice, el plan era comer lo poquito y dejarnos ¿qué? Morir. Y ya estaba en una situación difícil. Y el profeta le dice, no, de lo que tú tienes me vas a hacer primero a mí una torta.
¿Cómo? Y le explico la razón por la cual esto sucedió. Cuando uno camina en la visión, cuando uno cree a la palabra de Dios, Dios debe probar nuestra fe. Vuelvo y se lo digo, cuando caminamos en la visión de Dios, cuando estamos viendo los planes de Dios, Dios tiene que probar nuestra fe. Le pregunto, ¿qué tal hubiera sido la prueba de fe de la viuda si Elías le dice, haga primero para usted y de lo que le queda me deja a mí un pedacito? ¿Eso hubiera sido una prueba de fe? No. La prueba de fe era, de lo que tienes, dame a mí primero y luego si sobra para usted y para su hijo. Pero algo venía que era muy importante. Y el autor del libro de los Reyes dice, y vino palabra de Dios. Diga conmigo, y vino palabra de Dios. La palabra de Dios dijo que si ella sustentaba al profeta, no iba a hacer falta nada en su casa. Y la viuda seguramente tuvo un conflicto, dijo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que sí? Porque la preocupación, hay un atenuante muy fuerte en esto. Y es que la viuda no era sola. La viuda tenía a un hijo. Entonces le voy a quitar de comer a mi hijo. O sea, lo mío pues sí, pero le voy a quitar de comer a mi hijo para darle al profeta. Eso es más complicado. Pero ella, dice la Biblia, le creyó a la palabra de Dios y le hizo al profeta su torta que él había pedido. Y la palabra de Dios se cumplió y nunca hizo falta la provisión en la casa de la viuda. Amén. Pero ahora quiero que usted más contextualice lo que el Señor ha puesto hoy en mi corazón enseñarles. Póngase usted en los zapatos de la viuda. Se levantó en la mañana, seguramente venía con esa depresión arrastrando. Señor, no sé qué hacer. Abrió la despensa, vio el puñadito de harina. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Se ha sentido usted alguna vez en esa situación? Primero se queda viuda, segundo hay sequía, tercero no hay dinero. Y cuando va a mirar la despensa solo hay un puñado de harina y un poco de aceite. Si usted estuviera en esta situación, yo le diría, o yo estaría seguro que usted estaría diciendo, estoy viviendo uno de los peores días de mi vida. Estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida. Y en ese momento en el cual ya no había nada más que hacer, el momento peor de su vida se convierte en un milagro. Y si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a la viuda, ¿qué recuerda ella de ese día que el profeta fue a su casa? Ella no diría, ese fue el peor día de mi vida, sino que ese era el mejor día de mi vida. No todo el mundo está convencido de lo que le estoy diciendo. Ese era el mejor día de su vida. Imagínese usted que de ahí en adelante ella solo se levantaba en la mañana, iba a su despensa, abría y había harina y había aceite. ¿Quién la compró? Nadie lo iba a comprar. Por la palabra de Dios había harina y había aceite. Lo utilizaba en el día, hacía su pan, terminaba el día, se levantaba el otro día, iba a la despensa, la abría y otra vez estaba llena de harina y de aceite. Y la utilizaba, cerraba y dice la palabra que por muchos días ella se sostuvo así. Se fue a dormir y se levantaba confiada porque tenía una palabra de Dios que decía que había haber sustento en su casa, abría su despensa y ahí estaba la harina y estaba el aceite. ¿Todo por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Amén. La presencia de Dios y la palabra de Dios nos ayuda a cambiar la perspectiva que tenemos. Dicen los expertos que tu perspectiva es tu realidad. Diga conmigo, mi perspectiva es mi realidad. En otras palabras, de la manera que yo vivo que yo miro las cosas, así es como las vivo.
cuando yo miro una situación y así la interpreto, así es que yo la vivo. Le pongo un ejemplo muy coloquial. Usted ve un accidente de carros o de motos y el guarda va y le pregunta a uno de los del accidente, ¿qué pasó? Muy seguramente él dice, no, es que yo iba y el otro se me atravesó. Y el guarda va y le pregunta al otro, ¿qué pasó? Es que yo iba manejando y él me aceleró. Y cuando uno va a mirar, siempre un conductor dice, es culpa del otro, y el otro dice, es culpa del uno. Y si usted de verdad tuviera una manera de mirar el cerebro, muy seguramente los dos están convencidos que es culpa del otro. ¿Por qué? Porque ellos desde su perspectiva vieron que era culpa del otro y esa es su realidad. Hasta que el guarda tiene que hacer las investigaciones y de ahí él determina cuál de los dos cometió la imprudencia. ¿Y sabe qué pasa siempre? Después de que le dan la multa, siguen diciendo, es que seguro ese le pagó al guarda para que me metiera la multa a mí. Porque mi perspectiva ¿es qué? Mi realidad. Y lo que la presencia de Dios hace y la palabra de Dios hace en nuestra vida es que ella quiere que tú cambies tu perspectiva para que así tú cambies tu realidad. ¿Alguien no entendió? Dios quiere que cambiemos nuestra manera de mirar las cosas para que podamos vivir en fe. Que si yo lo sigo mirando con los ojos humanos, nunca podré experimentar la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo sigo caminando en lo que veo, yo no puedo vivir en fe. Dios quiere que cambie mi perspectiva, mi manera de ver las cosas, para que en medio de la negatividad yo pueda ver la mano de Dios obrando. Amén. Alguien diga conmigo, el mejor día de mi vida. Sí, dele ese aplauso al Señor. Les voy a explicar esta anécdota para contextualizar y que ustedes entiendan el mensaje de hoy. Era el año 2011-2012. Trabajaba yo ese tiempo vendiendo puerta a puerta y gracias a Dios me fue muy bien. En este proceso de ventas, resulta que me ascendieron a asistente del jefe hasta que me ascendieron a jefe de una zona. Y cuando me ascendieron a jefe de una zona, me contrataron de otra empresa para hacer el mismo trabajo y me pagaban un poquito más. Pues gloria a Dios, ¿cierto? Y me pagaban por comisión. Yo feliz porque vivía cómodo, estaba bien. Fueron un año y medio de prosperidad hasta que llegó un día fatídico del año 2012. Me llaman los jefes a la oficina. Dice, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, ¿tu familia? Todo bien. Te estamos llamando porque hoy es tu último día de trabajo. No te podemos pagar más. La situación está difícil, así que aquí está tu último cheque. Muchas gracias por tu tiempo de servicio. Chao pescado. Y puede que esta escena sea familiar para alguno de ustedes, pero para mí era la primera vez que eso me sucedía. Había tenido 6 trabajos en mi vida y no me habían echado de ninguno. Cuando salía era porque me salía una mejor oportunidad y me iba. Y no sé si, yo sé que hay varios jóvenes aquí, pero a los de la vieja escuela, el que no lo echaran de un trabajo era un orgullo. Porque cuando usted decía, ¿me echaron? Eso es una vergüenza. ¿Sí o no? ¿Alguien que me entiende lo que le digo? ¿Sí? Bueno. Me echaron de mi trabajo. Por primera vez yo antes me enorgullecía y decía, no, es que a mí nunca me han echado de un trabajo. Y resulta que llegó ese día. A raíz de eso era para mí algo tan preciado que entré en tristeza, entré en casi una depresión, lloré, porque estaba fuera de mi control. Y yo en mi mente tenía de que todo está bajo mi control. Y de repente todo se perdió. 3 días después, mi padre, me encontré con él y estaba hablando en el carro con él y le dije, me preguntó, mi hijo, ¿qué le pasa? Y yo, no, nada. Me insistió y me insistió hasta que, bueno, ¿qué le pasó? No, me echaron. ¿Qué? No, es que me echaron. ¿Cómo? Me echaron del trabajo. Me preguntó por qué y le expliqué la situación y él me dijo, mi hijo, no se preocupe porque cuando Dios cierra una puerta,
es porque Él te está abriendo otra puerta. Y ustedes dicen amén, pero un hijo de pastor no dice amén. Porque estos son los sermones que usted escucha todos los días cada vez que usted tiene un problema. Y ya a los 27 años de edad ya uno está como cansadito de escuchar siempre lo mismo. ¿Algún hijo de pastor aquí que- que- Ah, está el Sebastián, ¿sí o no? Todo es la respuesta con la palabra, ¿sí o no? Y uno, ay, otra vez, y ay, que otra vez con la cantaleta, pero bueno. Pasaron 3 días y esa palabra, a pesar de que no la agarré de una, me quedó en la mente. Y me llama, en la empresa que trabajaba éramos contratistas de otra empresa madre. Y la jefe de contratos de la empresa madre me llama a mí. Jonathan, ¿cómo estás? Yo, no, pues aquí, no, me di cuenta de lo que hicieron, eso no es así, tranquilo que yo le voy a ayudar. Listo. Me dice, mira, tengo 3 empresas que quieren contratos con nosotros. Tú tienes el conocimiento de la infraestructura, cómo manejar todo, así que les voy a decir a ellos que al que te contrate a ti, le doy el contrato. O sea, que les voy a dar el contrato con la contingencia de que te contraten a ti primero. Yo, pues, está bien. Dice, ¿me da permiso de distribuir la hoja de vida? Y yo, claro, hágale, no hay problema. Cuando ese mismo día me llama un antiguo cliente y me dice, Jonathan, necesito que coloques una orden. Yo, no, ya no puedo. ¿Y por qué? Es que ya no trabajo con ellos, me echaron. ¿Cómo va a ser? No, hermano. Y me dice, ojalá yo pudiera tener un contrato con esa empresa otra vez. Yo, ¿cómo así? Sí, yo alguna vez tuve un contrato con ellos y me fue muy bien, pero vino un tiempo difícil y entonces perdí el contrato. Me gustaría otra vez tener el contrato. Y dije, ¡ping! Se me prendió el bombillo. No le dije nada, pero al otro día me llamó la jefa de contratos y le dije, mira, conseguí una empresa que está dispuesta a contratarme a mí. Si me contratan a mí, ¿tú le darías el contrato a ella? Me dijo, claro que sí. Yo llamo al amigo que se convirtió en ese momento en mi socio y le dije, verá, si tú me tienes en la empresa, ellos te dan el contrato porque yo estoy. Me dijo, listo, hágale. Resulta que ahí empezó lo que se llama, o lo que se llama hasta hoy, ¿sí? No es pasado porque todavía hasta hoy, lo que se conoce como mi empresa, la que hasta hoy el Señor nos ha dado la provisión y hasta hoy nos ha sostenido gracias a que esa empresa está funcionando todavía y ese contrato que el Señor me entregó todavía nos da el sustento para mi familia, para lograr hacer lo que podemos hacer. ¿Hay alguien que le da la gloria a Dios por eso? Si usted está entendiendo, yo miraba atrás y yo decía, este era uno de los peores días de mi vida, porque de algo que yo estaba orgulloso, que era que nunca me habían echado, de repente lo arrancaron de mí y yo pensé que ya iba a tener estabilidad económica en ese trabajo, iba a continuar escalando y resulta que todo se derrumbó. Pero es que Dios tenía planeada otra cosa. Dios tenía planeado otra cosa. Y abrir un negocio no es fácil. Y este socio me dice, tranquilo, Jonathan, ya yo alquilé, ya tengo una oficina alquilada para el negocio. Todos los seguros ya están pagos. Yo me encargo del arriendo. Lo que usted venda, el 100% de la comisión es suyo y lo que yo venda es mío. Básicamente él me estaba diciendo, yo voy a acarrear todos los gastos y lo que usted produzca es todo suyo. Si hay alguien que ha manejado contratos, sabe que lo que le estoy diciendo es algo de locura, porque el hecho de abrir un negocio sin oficina es muy difícil, pero que otro venga y le digo, voy a financiar el proyecto que Dios está colocando en tu vida. Él no lo sabe y yo por eso hoy todavía lo bendigo, porque ese primer año el sustento vino de la persona que yo menos lo esperaba y todo fue porque Dios tenía algo grande planeado para ese momento y era transformar una situación difícil en bendición para sus hijos. Hoy puedo mirar atrás y decirle que ese día que para mí fue triste, que lloré, que me dio duro, que no lo entendía, hoy le puedo decir que fue el mejor o uno de los mejores días de mi vida. Antes era uno de los peores días de mi vida, hoy le puedo decir
era uno de los mejores días de mi vida, porque donde no me hubieran echado de ese trabajo, yo todavía hoy estaría sentado en ese mismo escritorio haciendo el mismo trabajo sin cumplir el propósito de Dios. Pero a raíz de que me echaron, eso me impulsó para salir adelante y buscar una nueva oportunidad, y la mano de Dios se manifestó, y puedo entender que todo era parte del plan de Dios. Por eso hoy puedo declarar que ese día, entre comillas, fatídico del 2012, para mí es el día de mayor bendición. Hoy lo que te he venido a decir, iglesia, es lo siguiente. No sé qué situación estés pasando, no sé por qué circunstancias de la vida estés pasando, pero muy probablemente estás en un momento de tu vida en el cual estás diciendo: estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida. Mis hijos, no veo el futuro. Mi economía no está caminando. El trabajo que tenía, lo perdí. La esposa o el esposo que me diste, lo estoy perdiendo. No sé cuál sea la circunstancia. Estoy enfermo. El doctor me dijo: no hay nada que hacer. Usted lo que debe hacer es estar tranquilo, porque así como llegó palabra de Dios para la viuda, la palabra de Dios para tu vida está en camino y ya está aquí. Y lo que usted debe hacer como hijo de Dios no es sentarse a llorar, a decir: estoy viviendo los peores días de mi vida. No es llorar y decir: no hay nada que hacer y este es el peor momento de mi vida. No, lo que usted debe hacer es estar preparado, porque Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, y mucho pronto, más que pronto, pasarán días y tú podrás voltear y decir: esos fueron los mejores días de mi vida. ¿Hay alguien que glorifique a Dios en esta tarde? Aleluya. Diga conmigo: los mejores días de mi vida. Una vez más, dígalo convencido: los mejores días de mi vida. Dígale al que está a su lado: estoy viviendo los mejores días de mi vida. No lo entiendo, pero estoy viviendo los mejores días de mi vida. Estoy sufriendo, pero estoy viviendo los mejores días de mi vida. Los hombres de esta casa, díganme amén. Escoja los hombros por esta razón. Imagínese usted a Daniel. Estamos en el ayuno de Daniel y aprovecho para hablar de él. Tenía 13, 14 años de edad. Imagínese usted cuando tenía 13 o 14 años. Para algunos fue hace poquito, para otros hace 14 añitos. A Daniel lo sacaron de su casa, se lo llevaron cautivo, le hicieron aprender otro idioma, le hicieron aprender otra cultura, otras costumbres, y por sobre todo querían que adorara a otros dioses. Y como él venía de los hebreos y tenía que estar en el palacio, el rey no quería que ellos tuvieran enredos de faldas. Entonces, ¿qué hacer para evitar eso? Lo eunucaron, o en lenguaje de hoy, lo castraron. 14 años de edad y ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Sigues a Dios? ¿Crees en Él? Sin embargo, todo lo que usted tenía, su familia, sus cercanos, se lo llevaron. Y creo que si hay algo que le duele al hombre es que lo castre. Sin embargo, Dios lo llevó por un proceso en el cual la fe de Daniel fue probada. Primero fue con la alimentación, luego vino el sueño de Nabucodonosor, luego vino el horno de fuego. Y todas estas situaciones fueron situaciones que Dios puso a Daniel para elevarlo de nivel cada vez más y llevarlo al punto en el cual él era la mano derecha de Nabucodonosor, y todas las decisiones que él hacía las tenía que correr o consultarlas por medio de Daniel. Luego vino otro emperador, el rey Darío, y él también fue la mano derecha del rey Darío. Si Daniel pudiera hablar y mirar atrás y diría: oh, qué días tan duros fueron cuando me castraron, cuando me eunucaron, qué días tan duros cuando me sacaron de mi casa, él no diría eso. Él diría:
Gracias a Dios que pasó lo que pasó, porque me llevó en el proceso a cumplir al propósito que Dios tenía para mí. Hay alguien que está entendiendo esta palabra. Hay alguien que está entendiendo lo que le estoy diciendo. Era necesario que eso pasara. Por eso esos días no serán los peores días de tu vida, serán los mejores días de tu vida. Hay alguien que glorifique a Dios en esta tarde. Lo que Jesús iba a pasar cuando estaba en el Getsemaní era tan duro que él sudó gotas de sangre. Le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Fue arrestado como un criminal, fue torturado. Si usted alguna vez ha visto La Pasión de Cristo, es una de las películas que más cercanas llegan a la tortura real que pasó Jesús. Y murió crucificado por un crimen, por ningún crimen. Él no cometió nada. Muchos dirían: ese fue el día más triste. Muchos lloraron y dijeron: se acabó nuestra esperanza. Pero es que ellos no sabían el plan que Dios tenía. Y el plan que Dios tenía era que necesitaba Jesús morir para poder él vencer la muerte. Usted no puede vencer la muerte si usted mismo no se ha muerto. Jesús murió y él venció la muerte. Él descendió al infierno y le arrebató las llaves a Satanás, y subió y resucitó, venció la muerte, y al tercer día él resucitó. Por eso nosotros estamos tan alegres y tan contentos de que Jesús haya resucitado al tercer día, un día como un domingo, que de ahí en adelante todas las celebraciones de las iglesias se hacen es el día domingo, en celebración de que Cristo resucitó. Algo que podía haber sido el día más triste en la historia se convirtió en el día más alegre de la historia, porque gracias a la muerte y resurrección de Cristo yo hoy tengo salvación y vida eterna. Hay alguien que entienda lo que le estamos hablando. Hay alguien que entienda lo que estamos hablando. Hay alguien que entienda lo que estamos hablando. Hay alguien que no entienda lo que estamos hablando. Si me cierran la puerta de atrás, por favor. Dios tiene un plan con tu vida. Y a medida que tú camines en la visión, a medida que tú camines creyendo en fe, recibiendo la palabra de Dios, a pesar de que las circunstancias no parezcan, tú debes levantar cabeza y decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, y en medio de mis circunstancias, en medio del peor día de mi vida, en medio de la peor semana o los peores momentos de mi vida, yo me levantaré y te alabaré con todas mis fuerzas, porque tú, Señor, estás conmigo. Hay alguien que alabe al Señor en esta tarde. Hay alguien que alabe la presencia de Dios. Hay alguien quien alabe la presencia de Dios. Hay alguien quien alabe la presencia del Dios Todopoderoso. ¿A qué te quiere llevar Dios? A que cambies tu manera de ver las cosas. Que si las sigues viendo de la manera que las ves, nunca podrás vivir en fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y sin fe es que imposible agradar a Dios. Si usted nunca ejercita su fe, nunca has agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué te dice el Señor en esta tarde? Cree y verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo una palabra que salga de la boca de Dios, solo una palabra que diga: venga el alimento del cielo, y llovía el maná del cielo. Solo una palabra de Dios que diga: salga agua de la roca, y salía agua de la roca. Una palabra de Dios que dice: el muerto viva, y esa palabra se da a realidad porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace lo que Él diga que quiere hacer. Así que crea, mi hermano, en esta tarde que la palabra de Dios ha venido hoy a tu vida para transformar la cosmovisión de tu situación, para transformar la cosmovisión de lo que estás viviendo, para transformar la perspectiva, a no dejarte vivir unos días deprimidos, unos días de desesperación, unos días en los cuales la ansiedad no puede contigo, te acuestas y no has podido dormir porque la preocupación está en ti. No, yo me levanto y digo: alabo al Dios Todopoderoso, porque en medio de la preocupación su gloria se va a manifestar en mi vida. Hay alguien que diga amén.
Póngase sobre sus pies. El mejor día de mi vida. Alguien que diga conmigo, el mejor día de mi vida. Alguien más que diga, los mejores días de mi vida. Estoy viviendo los mejores días de mi vida. ¿Cómo, pastor? Usted no sabe lo que estoy viviendo. Yo sé. Pero solo sé que en medio de tu dificultad, la mano de Dios se va a manifestar. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Solo tienes que agarrarla y caminar en ella. Agarrarla y caminar en ella. Por eso caminamos en fe, creyendo los propósitos de Dios, creyendo la palabra de Dios, creyendo que Él es nuestro sanador, creyendo que Él es el que restaura las familias, creyendo que Él es el que interviene en los matrimonios, creyendo que Él es quien trae salvación a nuestros hijos, creyendo que Él es quien abre la puerta, y puerta que Dios abre no hay ni hombre que la pueda cerrar, que el empleo que estás esperando Dios ya lo tiene listo para ti, solo está esperando el momento adecuado para entregártelo. No temas, no temas, no temas. Confía en la palabra de Dios, y en vez de acongojarte y llorar y decir no sé qué hacer, ponte tus pies y empieza a alabar a Dios en medio de tu circunstancia. Empieza a alabarle a Él. La alabanza no es una canción, la alabanza no es música, la alabanza es algo que sale de mi corazón hacia el Dios Todopoderoso. Levanta tus manos y empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Vamos, 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 alábele, 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 alábele.